Hay ciertas historias que, bueno, que creemos conocer de memoria, ¿no? Sí, claro. Adán y Eva, el paraíso, la Torre de Babel, las escuchamos desde que somos chicas. Pero si te detienes un segundo a pensarlo, esas historias chocan de frente con casi todo lo que sabemos hoy. Con la ciencia, con la historia. Con todo. O sea, ¿cómo se supone que una concilie a un hombre hecho literalmente de barro con la evolución? Parece una batalla perdida. O quizás es que estamos peleando la batalla equivocada. El problema surge cuando les exigimos a estos textos ser algo que nunca, pero nunca, pretendieron ser. Como manuales de ciencia. Exacto. O crónicas periodísticas. No lo son. Justo a eso quería llegar. Para esta conversación vamos a meternos a fondo en estas narrativas y para eso nos vamos a guiar por las ideas del teólogo Ariel Álvarez Valdés, en su libro ¿Qué sabemos de la Biblia? Un trabajo fascinante. Fascinante, sí, porque tiende un puente entre el estudio bíblico, el más riguroso, y las dudas que tiene la gente, las preguntas genuinas, así que la misión es esa. Ir más allá de la lectura literal para descifrar el mensaje que sus autores originales de verdad nos querían dejar. Y ese es el único camino posible, me parece. Se trata de entender que estamos ante una catequesis, una enseñanza profunda que está envuelta en símbolos. Claro. No son relatos para informarnos sobre el cómo pasaron las cosas, sino para interpelarnos sobre el por qué. Nuestro trabajo es aprender a leer esos símbolos y descubrir qué nos dicen. ¿Sobre qué? Sobre la condición humana, sobre la justicia, sobre nuestra relación con lo divino. Perfecto. Entonces, vamos a desempacar esto. Empecemos por el principio de todo. Adán y Eva. La imagen es potentísima, ¿no? Dios como un artesano, un alfarero, que moldea a Adán con barro. Visto hoy, con lo que sabemos de biología, suena a mitología pura. Claro, porque el autor, a quien los biblistas identifican como el Yavista, no estaba en un laboratorio en el siglo X a.C. Obviamente no. Él estaba componiendo teología poética. El mensaje no está en el material, sino en lo que el material simboliza. El barro no es un dato geológico. Es una metáfora. Es una metáfora de nuestra fragilidad, de nuestra conexión con la tierra. Nos recuerda que somos seres finitos, que polvo somos y al polvo volveremos. Y la elección de Dios como un alfarero tampoco puede ser casual. No lo describe como un rey dando una orden desde un trono, sino como un artesano. Con las manos en la masa. Literalmente. Has dado en el clavo. En el Antiguo Oriente, el alfarero era el arquetipo del artista. Tomar algo tan humilde como la arcilla y transformarlo en algo bello y útil era un acto de pura maestría. Ajá. No, sin importar su origen, es una obra de arte única y deliberada de Dios. No somos un producto accidental de la naturaleza. No somos un animal más. No somos un animal más. Es una imagen mucho más íntima, más cálida. Transmite la idea de un cuidado personal, ¿no? De un diseño con propósito. Y a esa figura de barro le llega el soplo de vida. Que es el toque final, el que lo cambia todo. Ese soplo o aliento divino es lo que nos distingue. Simboliza que, más allá de nuestra fragilidad material, de nuestro cuerpo de barro, cada persona posee una chispa de lo trascendente. Algo que la hace sagrada. Sagrada e invaluable. Es una de las declaraciones más potentes sobre la dignidad humana que se hayan escrito. Ok, eso redefine por completo a Adán. Pero luego viene Eva. Y aquí la cosa se complica, porque la historia de la costilla se ha usado por siglos para justificar que la mujer es, bueno, secundaria. Un apéndice del hombre. Exacto. Es que esa interpretación es, irónicamente, la traición más grande al texto original. Lo que hoy leemos como una justificación machista fue, en su contexto, una de las primeras y más revolucionarias declaraciones feministas de la historia. Un momento, este es fuertísimo, feminista. ¿Cómo puede ser feminista una historia que dice que la mujer salió del hombre? Toda la vida hemos escuchado justo lo contrario. Justamente por los símbolos que elige el autor y por lo que no elige. Pensemos un poco. A ver. Eva no fue creada de la cabeza de Adán. No, claro, para que no lo dominara. Ni tampoco fue creada de sus pies. Para no ser su sirvienta o su esclava. Exacto. Fue creada de su costado, de la costilla. De su lado. A su lado. El autor la sitúa a su misma altura, en su mismo nivel. La palabra hebrea no es solo ayuda, es ayuda adecuada, como un reflejo en el espejo. Alguien con quien se puede tener una relación de igual a igual.
¡Guau! En una sociedad profundamente patriarcal como aquella, donde la mujer era poco más que una propiedad del varón, afirmar que ambos comparten el mismo origen, la misma carne y la misma dignidad Era subversivo. era una idea absolutamente subversiva. Estaba dinamitando las bases de la estructura social de su tiempo. Visto así, lo cambia todo. No es un relato de jerarquía, sino de igualdad radical. De complementariedad. Ahora, si Adán y Eva no son dos personas históricas, sino símbolos de la humanidad, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde vivían? El jardín del Edén. ¿Qué hacemos con el jardín del Edén? ¿Es un lugar geográfico que perdimos en algún mapa? Es la pregunta lógica, y la respuesta sigue la misma línea. El paraíso no es una crónica de un pasado perdido. Entonces, Es el diseño de una esperanza futura. El autor bíblico no tenía una máquina del tiempo para ver cómo era el principio, ¿cierto? ¿cierto? Lo que sí tenía, delante de sus ojos, era una lista muy clara y muy dolorosa de los males de su época. Espera, ¿me estás diciendo que el autor no fue un historiador mirando hacia atrás, sino un crítico social mirando a su alrededor? Exactamente. Y usando esa realidad como un negativo fotográfico para revelar la imagen del mundo que Dios quería. No lo podría haber dicho mejor. Es eso. El autor ve el mundo y anota los sufrimientos. A ver, ¿cuáles? El hombre domina y abusa de la mujer. El parto es un dolor terrible. El trabajo es una condena agotadora en una tierra que no quiere dar fruto. La naturaleza es hostil. Sequías, animales peligrosos. Justo. La muerte es el final y, para colmo, la relación con Dios está basada en el miedo. Y esa es, punto por punto, la lista de los castigos que aparecen en el capítulo 3 del Génesis, después de la caída. Precisamente. El autor hizo un ejercicio de teología inversa. Tomó esa lista de desgracias de su realidad y se preguntó, ¿cómo sería el mundo si nada de esto existiera? ¿Cuál era el plan original de Dios? Y entonces describe el paraíso como el opuesto exacto. El opuesto exacto. O sea que en el paraíso, la mujer y el hombre son compañeros iguales, no hay dolor, la tierra es fértil y generosa sin un trabajo terrible. Los animales son pacíficos. Es una utopía construida a partir de una distopía real. Exactamente. El paraíso es la maqueta, el plano del mundo que Dios anhela. Por lo tanto, no está en el pasado para que lo recordemos con nostalgia. Está en el futuro. Está en el futuro como un proyecto a construir. Es una denuncia de las injusticias del presente y un llamado a la acción para transformar la realidad. Eso le da un giro de 180 grados. No es una historia sobre lo que perdimos, sino un manifiesto sobre lo que debemos construir. Esta idea de un proyecto social, de un ideal de comunidad, me hace pensar en el reverso exacto. ¿En qué? En un proyecto social construido sobre la soberbia. Y eso nos lleva directamente a la Torre de Babel. Una transición perfecta. Porque, de nuevo, la lectura infantil es, la humanidad se volvió arrogante. Quisieron construir un rascacielos hasta el cielo. Y Dios los castigó, confundiendo sus idiomas para que no pudieran colaborar. Fin de la historia. Pero, como ya estamos viendo, el mensaje rara vez es tan simple. El mismo libro del Génesis, unos capítulos antes, ya había explicado la diversidad de lenguas como algo natural y positivo. Sí, un desarrollo de los pueblos que descendieron de Noé. Entonces, el origen de los idiomas no puede ser el punto central aquí. Para nada. De hecho, la arqueología nos dice que la torre era probablemente un sigurat, Un templo. un templo, una estructura religiosa común en Mesopotamia. Construir uno no era visto como un pecado de orgullo, sino todo lo contrario, como un acto de piedad. Entonces, ¿dónde está el problema? Si la torre no era el pecado y los idiomas ya eran diversos, ¿qué es lo que la historia critica realmente? La crítica es social y política. Hay que pensar que esta historia la contaban pueblos nómadas o seminómadas. Como los antepasados de Israel. Exacto. Ellos miraban con muchísima desconfianza a las grandes ciudades imperio como Babilonia. Que en hebreo se dice Babel. Babel. Claro, para ellos esas metrópolis no eran símbolos de progreso. Eran centros de opresión, de poder militar, económico, construidos con la sangre y los impuestos de los pueblos conquistados. Justamente, la torre no es un símbolo del orgullo humano en abstracto. Es el símbolo del orgullo imperial, de un sistema, de una civilización que busca la uniformidad a la fuerza, Tengamos todos una sola lengua. que se glorifica a sí misma, hagámonos un nombre, y que se construye sobre la explotación y a espaldas del bien común. Es que eso lo cambia todo. La lección de Babel entonces no es
no intentes volar muy alto, sino más bien revisa tus cimientos. Exacto. Si tu sociedad se basa en la opresión y en un falso consenso impuesto, no importa qué tan alta sea tu torre, se va a derrumbar desde adentro. Por falta de un propósito justo y compartido. Eso resuena muchísimo hoy. Totalmente. El mensaje teológico es una advertencia temporal. Cualquier proyecto humano, sea político, económico, social, que se construye ignorando la justicia, la diversidad, la solidaridad, lo que el texto llama construir a espaldas de Dios, Está condenado al fracaso. a la confusión, al conflicto, a la desintegración. La gente deja de entenderse no por un castigo que cae del cielo, sino porque sus intereses egoístas los dividen. La falta de un propósito común genera la incomunicación. Y por eso el relato de Pentecostés en el Nuevo Testamento es tan potente, ¿no? Es la imagen invertida de Babel. La inversión directa. Ahí, el Espíritu Santo no impone una lengua única, sino que permite que personas de diferentes culturas se entiendan en su diversidad. Es la respuesta a Babel. Muestra que la verdadera unidad no viene de la uniformidad impuesta, Sino del respeto. del respeto y la comprensión mutua, inspirados por un propósito superior. Pentecostés celebra la diversidad como una riqueza. Babel la ve como una amenaza. Es increíble. Al retirar esa capa literal, estas historias revelan una profundidad y una relevancia que te dejan sin aliento. Adán y Eva nos hablan de la dignidad sagrada de cada persona, de la igualdad radical. El paraíso deja de ser un jardín perdido para convertirse en un horizonte de justicia social por el que debemos trabajar. Y la Torre de Babel se transforma en una crítica mordaz contra cualquier sistema que busca el poder por el poder. Que estamos construyendo. El paraíso, como decíamos, no es un recuerdo, es un proyecto. Y el fracaso de Babel es una advertencia que sigue vigente cada vez que construimos muros en lugar de puentes. Y esto me deja con una idea resonando en la cabeza. El autor del Génesis imaginó su paraíso haciendo una lista de las injusticias de su tiempo y simplemente visualizando su opuesto. Sí, Si hiciéramos ese mismo ejercicio hoy, si pusiéramos en una lista los grandes males de nuestra era, la desigualdad económica abismal, la crisis climática, la polarización que nos envenena, la soledad en un mundo hiperconectado, ¿cómo se vería el paraíso que nos tocaría construir? ¿Cuál es ese mundo mejor que, por nuestras acciones y omisiones, nos estamos perdiendo?